SCP-318. Prensa de almas. Seguro. Descripción. SCP-318 parece similar a una versión pequeña de una prensa rotativa rústica, con una gran cantidad de maquinaria adicional conectada en varios lugares. El dispositivo está compuesto principalmente por una variedad de maderas duras, con partes metálicas hechas de latón, bronce, hierro fundido o forjado, cobre, acero y aluminio. SCP-318 en su totalidad tiene aproximadamente 3.5 metros de ancho, 6 metros de largo y 2 metros de alto. Cuando un ser humano vivo, o un cadáver humano que ha estado muerto por menos de 6 horas, es colocado en la bandeja de entrada y se cierra la tapa, se activa SCP-318, utilizando una fuente de alimentación indeterminada. Las cámaras colocadas en el interior con los sujetos de prueba no han sido recuperadas, pero el video transmitido antes de su destrucción muestra datos borrados, con las vocalizaciones de los sujetos conscientes audibles a los observadores fuera de la caja. Durante el proceso, las tapas de ambas cajas se cierran de tal manera que cualquier fuerza suficiente para abrirlas podría causar daños significativos a SCP-318. Las pruebas que utilizan este nivel de fuerza están pendientes de aprobación. SCP-318 permanece activo durante aproximadamente 5 minutos por uso, con tiempo exacto aparentemente dependiente de la masa corporal y condición física del sujeto. Después de que SCP-318 cesa la actividad, todas las cubiertas se desbloquean, el sujeto de prueba ya no está presente en la bandeja de entrada, y un papiro denominado SCP-318-1 está presente en la bandeja de salida. SCP-318-1 toma la forma de una tira de papel de 17.8 centímetros de ancho y 60.1 centímetros de largo, envuelta alrededor de un pasador de madera esmaltada negra de 2.5 centímetros de diámetro y 20.3 centímetros de largo. El pasador y el papel parecen completamente normales, aunque las pruebas revelan la presencia de ADN humano, comparado con el del sujeto convertido, presente en el papel. Este pergamino contiene los recuerdos y la conciencia del sujeto de prueba, que es capaz de comunicarse haciendo que aparezcan dibujos o escritura en el papel cuando SCP-318-1 está al menos parcialmente desenrollado. Estas marcas solo aparecen en el lado del papel que mira hacia adentro cuando se enrolla, y son generalmente consistentes con la caligrafía y habilidad artística del sujeto, aunque la calidad de los dibujos mejora marcadamente cuando SCP-318-1 puede ver lo que representa. Los sujetos almacenados en ejemplares SCP-318-1 reportan la habilidad de sentir como si el pergamino fuera su cuerpo, expresando una sensación similar al dolor cuando el papel es cortado, rasgado, quemado, datos borrados, o dañado de otra manera. El daño significativo parece hacer que SCP-318-1 parezca inoperante de alguna manera, ya que una vez que el pergamino se daña más allá de un cierto grado, generalmente el compromiso de al menos censurado % de la superficie del papel, los sujetos no responden y no muestran más actividad. Actualmente se desconoce si esto se debe a que la copia del sujeto ha sido destruida, o a que su modo de comunicación ha sido anulado. Además, mientras SCP-318-1 esté por lo menos parcialmente desenrollado, los sujetos son aparentemente capaces de percibir su entorno visual y auditivo, con una agudeza consistente con un adulto humano promedio. Las solicitudes de pruebas en sujetos ciegos o sordos están pendientes de aprobación. Las personas almacenadas en ejemplares SCP-318-1 responden como se esperaría del sujeto original, y tienen pleno acceso a la memoria del mismo, así como una memoria completa de su tiempo almacenado en SCP-318-1. Son incapaces de ejercer ninguna influencia directa sobre los objetos o el personal, y aunque pueden hacer peticiones de un lector, este no está bajo ninguna obligación o compulsión de acceder a estas peticiones. Las pruebas no han mostrado propiedades meméticas en escritos o dibujos sobre SCP-318-1, y los sujetos no parecen ser más persuasivos de lo que eran mientras vivían. Sin embargo, algunos miembros del personal han mostrado simpatía hacia los sujetos SCP-318-1 a través de una interacción prolongada. Estos individuos deben ser transferidos a objetos SCP no conscientes, o eliminados, y una transferencia no es factible.
Anexo 318-01. SCP-318 fue recuperado por los agentes de la Fundación el Censurado. Censurado. 2000 Censurado. en Censurado. Las historias de una biblioteca de los antepasados llamaron la atención del doctor Censurado. que estaba de vacaciones cerca. La investigación reveló la existencia de un monasterio aislado, que contenía tanto a SCP-318 como varios centenares de casos de SCP-318-1. Tanto la rotativa como los pergaminos fueron puestos bajo custodia de la Fundación, junto con otros objetos sospechosos, ninguno de los cuales ha resultado anómalo. Los monjes fueron interrogados y eliminados, y el monasterio destruido. Las noticias locales del día siguiente reflejaron el incendio accidental que cobró la vida de todos sus habitantes, así como su extensa colección de antigüedades. Se están realizando esfuerzos para determinar si existen casos de SCP-318-1 fuera de la custodia de la Fundación. Anexo 318-02. Algunas partes de SCP-318 parecen ser significativamente más antiguas que otras, con las partes de aluminio claramente fabricadas en tiempos modernos, mientras que la datación por carbono ha colocado algunos de los componentes de madera antes del siglo X después de Cristo. Actualmente se desconoce si las partes más recientes fueron instaladas para reemplazar las partes rotas, o si son parte de algún tipo de modificación en el diseño original. Las piezas presumiblemente más antiguas, y posiblemente originales, se distribuyen por todo el dispositivo, lo que sugiere que su antigüedad total es de al menos 1100 años, a pesar de que esto es anterior a la primera aparición conocida de varios elementos de su diseño por siglos. Las modificaciones presentes en SCP-318 en comparación con una rotativa normal son extensas, y en Eliminado encontrará una lista completa de las mismas. Las de mayor relevancia conocida son las siguientes. En lugar de la tolva que normalmente introduce el papel en una rotativa de este diseño, existe una gran sección de maquinaria, que comprende casi la mitad del tamaño total de SCP-318, que incluye una caja con bisagras construida en roble, específicamente, Eliminado, que contiene una placa de bronce con la leyenda Materia y tiene unas dimensiones interiores de aproximadamente 1.83 metros de largo y 0.91 metros cuadrados. Una segunda caja, de una octava parte de las dimensiones de la primera, hasta 6 cifras significativas, se encuentra donde la salida normalmente estaría en una prensa de diseño similar y lleva una placa con la leyenda Sentencia. La decoloración de la madera alrededor de cada placa indica que puede no ser original. Los componentes que normalmente transfieren tinta y agua a sus respectivos rodillos están ausentes, con varias mangueras de tela y cuero que van a parar a la caja Materia. Hasta ahora, las pruebas de las superficies de los rodillos para detectar residuos no han sido concluyentes. Anexo 318-03. Actualmente se está trabajando para catalogar los ejemplares SCP-318-1 recuperados. Para una lista completa de ejemplares SCP-318-1 que han sido catalogados, incluyendo aquellos producidos después de la recuperación de SCP-318, Anexo 318-04. Las solicitudes para utilizar SCP-318 con el fin de permitir el informe final del personal de la Fundación recientemente fallecido están pendientes de aprobación. Se deniega la solicitud de utilizar SCP-318 para entrevistar a sujetos de prueba asesinados por SCP-S miméticos. Anexo 318-05. Se han solicitado recursos y personal adicionales para la traducción y catalogación de los ejemplares SCP-318-1, ya que varias entrevistas recientes con los sujetos SCP-318-1 han resultado en información útil sobre ciertos objetos SCP, entre ellos, datos borrados. Algunas entrevistas también han indicado la posible existencia de SCP previamente desconocidos, uno de los cuales, SCP Censurado, ha sido localizado y contenido. Cabe señalar que una serie de pistas producidas a través de entrevistas a sujetos SCP-318-1 han demostrado ser falsas, y toda la información obtenida de ejemplares SCP-318-1 debe considerarse sospechosa. A pesar de esto, es la creencia de este investigador que puede haber mucho que ganar al cuestionar a todos los ejemplares SCP-318-1 sobre otros objetos SCP potenciales.
Registro de experimentos 318. Nota. Las entrevistas se realizaron desenrollando ejemplares SCP-318-1 y colocando el rollo abierto en una mesa a la vista de una cámara de vídeo. Todas las entrevistas en este documento han sido traducidas al español moderno para facilitar su lectura. Aquí solo se presentan extractos de las entrevistas seleccionadas, para transcripciones completas. Entrevistador, Dr. Censurado. Fecha. Censurado. Censurado. 2000. Censurado. Sujeto entrevistado. SCP-318-1-27. Idioma original. Latín. Notas. Las respuestas del sujeto tienen una caligrafía de buena calidad, en un estilo típico de los escritos europeos del siglo XIII. Comienzo de la entrevista. Veo que me han trasladado. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién es usted? Puede llamarme doctor. Censurado. Por favor, diga su nombre, para el registro. Censurado. Encantado de conocerle. ¿Y cuándo nació? Nací en el año de nuestro Señor 2, Censurado. y fui consignado a esta forma 28 años después. Usted dice que fue consignado a esta forma, aún estaba vivo cuando fue convertido por SCP-318. Por supuesto. Si no fuera así, mi alma no habría estado presente para ser almacenada así. ¿Puede describir el proceso de conversión, desde su perspectiva? Tengo cierta memoria de esos sucesos, pero es confuso y excepcionalmente desagradable. Preferiría hablar sobre un tema diferente. Por favor, describa sus recuerdos del proceso de conversión. Podemos hablar de otra cosa, por favor. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que fui abierto? Si usted no responde la pregunta, tomaremos las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. Muy bien. Mientras la tapa de la caja materias se cerraba. Censurado. Eso fue interesante, gracias. ¿Qué sucesos han ocurrido últimamente en el mundo? Mis cuidadores anteriores me mantendrían al tanto de los recientes acontecimientos. Me temo que es todo el tiempo que tenemos asignado para esta entrevista. Quizás la próxima vez. Final de la entrevista. Entrevistador, Dr. Censurado. Fecha. Censurado. Censurado. 2000. Censurado. Sujeto entrevistado. SCP-318-1-12. Idioma original. Japonés antiguo, dialecto y caligrafía consistente con el siglo XVI. Comienzo de la entrevista. Gracias, es bueno ver y oír de nuevo. Por favor, explique. ¿Por qué no podía ver u oír? ¿No lo sabes? No eres uno de nuestros cuidadores habituales, y este no es nuestro hogar. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres y cómo llegué aquí? Puede llamarme doctor. Censurado. Y esto es un centro de investigación. Desgraciadamente, el monasterio en el que usted vivió anteriormente fue destruido por un incendio, sin supervivientes excepto en pergaminos como usted, que recuperamos para su conservación y estudio. ¿Por qué no podía ver u oír? Cuando estamos enrollados, estamos aislados del mundo exterior. Durante periodos cortos, puede ser bastante tranquilo y relajante, pero se vuelve muy solitario si dura demasiado tiempo. He pasado mucho tiempo sin que me abrieran, y fue un gran alivio volver a conectar finalmente con el mundo. Creo que lo entiendo. Entonces, ¿impacta la medida en que se desenrollan su capacidad de ver y oír? No según mi experiencia. Gracias. Tose, has sido de gran ayuda. Espero nuestra próxima entrevista. Por favor, no me cierres todavía, acabas de abrirme. Quiero ver. Por favor, no me se uno. Censurado. No es visible desde este punto ya que el doctor Censurado. terminó de enrollar SCP-318-1-12. Final de la entrevista. Entrevistador, Dr. Censurado. Fecha. Censurado. Censurado. 2000. Censurado. Sujeto entrevistado. SCP-318-1-135, anteriormente D5. Censurado. Idioma original. Francés moderno. Comienzo de la entrevista. Por favor, describa lo que ve, oye, siente, saborea y huele actualmente. Censurado. Por favor, conteste la pregunta. 135. ¿O qué vas a hacer, matarme de nuevo?
Adelante. Censurado. Como el sujeto no está cumpliendo con las solicitudes, ahora procederé a la prueba de estímulo directo. B2. Censurado. Por favor, traiga ese carro aquí. Se introduce un carro en el campo de visión de la cámara, que contiene una serie de objetos como papel de lija, un encendedor largo para barbacoa, unas tijeras, un bisturí, pipetas graduadas, varios vasos de precipitados que contienen líquidos como agua, tinta, ácido nítrico, datos borrados, y un rollo de toallas de papel. El doctor Censurado. recoge una hoja de papel de lija de grano 100. Oh, un carro, realmente aterrador. ¿Papel de lija? ¿Qué es eso? Prueba de abrasión. El doctor Censurado. procede a frotar el papel de lija contra SCP-318-1-135 durante aproximadamente 5 segundos. Hey, Censurado. Por favor, describa la sensación que acaba de experimentar. frota esa Censurado. lija en tu Censurado. y dime cómo se siente. El doctor Censurado. devuelve la lija al carro, toma un par de pequeños clips de cocodrilo conectados a una fuente de alimentación ajustable. El sujeto compara la sensación con la aplicación de lija en la zona genital. Es una expresión Censurado. enfermo. El doctor Censurado. sujeta los clips de cocodrilo a los bordes opuestos de SCP-318-1-135. Nota. En aras de la brevedad, se resumen las pruebas de estímulo adicionales en el registro de pruebas de estímulo que se encuentra en la parte inferior de este documento. Final de la entrevista. Entrevistador, doctor. Censurado. Fecha. Censurado. D. Censurado. D. 2000. Censurado. Sujeto entrevistado. SCP-318-1-138, originalmente D4. Censurado. Idioma original. Discurso del entrevistador en inglés moderno. El sujeto era analfabeto y se comunica a través de imágenes. Posiblemente debido a las desventajas cognitivas del sujeto, estas imágenes en general están mal realizadas, pareciéndose a los dibujos de un niño. Comienzo de la entrevista. Saludos, 138. ¿Cómo te encuentras? Imagen de cara sonriente. Bien, bien. Voy a hacer algunas pruebas breves, para ver cómo respondes a cosas diferentes. Imagen burda de una figura sonriente de un bastón con una bata de laboratorio, que lleva un matraz Erlenmeyer en una mano y lo que parece ser SCP-318-1-138 en la otra. Sí, absolutamente. El doctor Censurado. aplica 0.5 mililitros de ácido nítrico concentrado cerca de una esquina de SCP-318-1-138. Grabados caóticos, compuestos en gran parte por líneas dentadas. El doctor Censurado. aplica 0.5 mililitros de solución concentrada de hidróxido sódico cerca de una esquina de SCP-318-1-138. ¿Me permite su reacción? Después de aproximadamente 15 segundos de retraso, aparece una imagen de un puño humano haciendo un gesto obsceno. Final de la entrevista. Registro de pruebas de estímulo. Entrevistador, doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-135. Estímulo aplicado. Papel de lija de grano 100, aplicado enérgicamente durante 5 segundos. Respuesta del sujeto. El sujeto expresó molestias significativas y describió la sensación como correspondiente a la abrasión por una lija sobre la piel desnuda. Entrevistador, doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-135. Estímulo aplicado. Estimulación eléctrica, tanto directa como alterna, en una variedad de configuraciones. Respuesta del sujeto. El sujeto inicialmente no reportó otra sensación que la presión de los clips del electrodo. A medida que aumentaban la corriente y el voltaje, el sujeto reportó una ligera sensación de hormigueo, que fue reemplazada por una sensación de ardor cada vez que la estimulación eléctrica elevaba significativamente la temperatura del papel. Nota. Algunos de los choques aplicados fueron lo suficientemente severos como para causar dolor considerable en un ser humano vivo. Aparentemente, el sujeto experimenta sensaciones basadas en su efecto sobre el papel, más que en cómo afectarían a la carne humana. Entrevistador, doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-135. Estímulo aplicado.
Impacto por martillo de acero, aplicado 3 veces a la sección desenrollada de SCP-318-1-135. Respuesta del sujeto. El sujeto reporta breves sensaciones de presión, pero no incomodidad significativa. Entrevistador. Doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-135. Estímulo aplicado. Fuego, procedente de un encendedor de barbacoa de butano producido comercialmente, aplicado brevemente en un rincón del sujeto y extinguido rápidamente. Respuesta del sujeto. Durante la estimulación, el sujeto produjo palabras en gran parte incoherentes, diseminadas al azar. La caligrafía durante este período fue significativamente degradada, haciendo ilegibles muchas palabras. Posteriormente, el sujeto reportó dolor persistente, comparando la experiencia con tener una extremidad del cuerpo incendiada. Nota. Aunque el nivel de incomodidad podría ser útil para inducir el cumplimiento en sujetos desafiantes, sería deseable un método menos destructivo. Entrevistador. Doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-135. Estímulo aplicado. Agua, 2 aplicaciones de 0.5 mililitros cada una, aplicada al área quemada en la prueba anterior y a una sección de papel no dañado. Respuesta del sujeto. El sujeto reporta una sensación de entumecimiento en las áreas empapadas por el agua, y las palabras y dibujos intentados en estas áreas están muy descoloridos y distorsionados. A medida que el agua se seca, el sujeto reporta que la sensación retorna, pero que el área quemada no regresa a los niveles previos de malestar. Nota. Un resultado interesante, el agua parece actuar como anestésico. Se indican pruebas adicionales. Entrevistador. Doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-135. Estímulo aplicado. Agua, sujeto completamente saturado. Respuesta del sujeto. El sujeto se vuelve insensible y permanece totalmente indiferente ante cualquier estímulo después de que el papel se secó por completo. Nota. Parecería que SCP-318-1-1-135 pudo haber experimentado el equivalente de la muerte por sobredosis anestésica. Entrevistador. Doctor. Censurado. Sujeto. SCP-318-1-136 y SCP-318-1-140. Estímulo aplicado. Ambos sujetos desenrollados y colocados en soportes separados de 1 metro, con sus superficies de escritura una frente a la otra. Respuesta del sujeto. Los sujetos conversan entre sí usando personajes de 2 centímetros de altura. Procedimientos especiales de contención. SCP-318 debe mantenerse en el centro de una cámara de al menos 5 metros por 8 metros por 5 metros, apoyado sobre un elevador hidráulico para permitir la observación de la parte inferior del dispositivo. La puerta de esta cámara debe mantenerse cerrada con llave en todo momento, con códigos de acceso disponibles para cualquier miembro del personal de nivel 3 o superior, y el acceso del personal de nivel 2 o inferior requiere la aprobación de al menos un miembro del personal de nivel 4. Los ejemplares SCP-318-1 deben mantenerse completamente enrolladas, excepto durante las pruebas, y deben ser almacenados en el almacenamiento seguro de artículos. Se prohíbe desenrollar o comunicarse con cualquier SCP-318-1 fuera de las pruebas, y todo el personal que interactúa con SCP-318-1 debe ser sometido a evaluaciones psiquiátricas regulares hasta por lo menos un mes después de la interacción más reciente. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.